¿Tú crees en la reencarnación? Hay un caso de un niño de la India llamado Maharam, que él tenía una marca en el pecho. Él todavía tenía recuerdos de la vida anterior y él aseguraba de que había sido asesinado con un disparo en el pecho, ¿no? ¿Te ha tocado conocer a personas que te han dicho que recuerdan algún tipo de vida pasada? Las víctimas de las Torres Gemelas, fue en 2001, ¿no? Empezaron a aparecer una generación de niños que empezaba a comportarse o manifestar situaciones extrañas, como por ejemplo contar de que ellos habían estado en un edificio, decían, porque ya no existía, pues las Torres Gemelas, y lo describían con mucho detalle, inclusive casos de un niño que le gustaba mucho los carritos de bomberos, y él decía que él había sido bombero y se llamaba tal, y que inclusive dijo la marca del camión que manejaba y cuál era el nombre de su compañía, y todos esos ratos eran ciertos. ¿Las vidas pasadas, la reencarnación, existe? El día de hoy, una vez más, con el gran Pedro Noguchi. Enciendo la lámpara para recibir este señor. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal, Gianfranco? Buenas noches. En principio, ¿tú crees en la reencarnación? Sí creo en la reencarnación, pero con ciertas, digamos, es un tema polémico y hay algunas cosas que también poco que... tengo otro tipo de teoría con respecto a la reencarnación, por eso es que no tal cual como nos las cuentan, ¿no? ¿Has conocido a alguien que recuerde sus vidas pasadas? He conocido, sí, a varias personas que han han recordado fragmentos de una vida anterior y que eso podrían tomarse como ciertas señales, ¿no? Pero el tema de la reencarnación es bastante antiguo, tanto como la humanidad misma, porque siempre el ser humano ha estado intrigado durante milenios, ¿no? ¿Qué pasaba después de esta vida? Entonces, tal vez así que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, se hablaba mucho de la metempsicosis, que era pues básicamente la transmigración del alma y que estaba reservada únicamente para los iniciados. ¿No? Luego en Babilonia también se creía mucho que la inmortalidad del alma, y en el Oriente, religiones como el budismo, el hinduismo, la reencarnación formó una parte fundamental de sus doctrinas, donde el alma debía pasar por un proceso de nacimiento, muerte y renacimiento, y en esos procesos pues se llamaba el samsara, donde te ibas perfeccionando poco a poco con el fin de alcanzar después tu iluminación, y el objetivo final era que tu alma esté en condiciones para integrarse al universo, ¿no? Sin embargo, en el contraste, en algunas religiones monoteístas como el cristianismo, han tenido una visión un poco más reacia en aceptar este tema, ¿no? Aunque en los primeros tiempos del cristianismo sí habían cristianos que creían precisamente en la preexistencia del alma y que ésta podría volver a regresar, ¿no? Pero ¿qué sucedió de que en el concilio de Constantinopla, en el año 543, el emperador Justiniano decide abolir esta forma de pensamiento porque decía que era de orígenes heréticos, etcétera, etcétera? Pero en el fondo, en realidad, pues se dice que era más bien una forma de no darle muchas esperanzas a los fieles, de que la redención podría tener varias etapas y eso iba a ir en contra de los tributos. Por eso es que dijo, no, mejor la vida es una sola. Ah, claro, hay que pagar Hay los que pagarlo. impuestos para que de esta manera asegurarnos, ¿no? La Claro, riqueza. ¿no? Porque si la gente pensaba que iba a regresar, entonces mejor no pago los impuestos, pago lo siguiente. Claro. ¿No? Entonces sí, se abolió, a pesar de que inicialmente sí había esa creencia, ¿no? Entonces, tiene todos esos matices pintorescos históricamente según también el lugar, la región y la época. Ahora, no es casualidad tampoco que varias religiones coincidan en la reencarnación como un punto en común, ¿no? Claro, eso es lo interesante, ¿no? De dónde adquirieron esos conocimientos. Normalmente, pues, no es que se hayan copiado, porque muchas de ellas ni siquiera se conocieron, como ocurre con otro tipo de conocimientos, ¿no? Pueden provenir de experiencias propias o de personas que hayan tenido cierta capacidad que después hayan podido transmitir lo que transmitieron
quizás seres del otro lado, ¿no? O sea, espíritus que ya desencarnaron. Ahora, se suele decir que hay procedimientos que pueden hacer que las personas conecten con sus vidas pasadas. A todo esto, gran parte de los testimonios que he escuchado a propósito de vidas pasadas son atribuidos a niños. Ujú. ¿Por qué los niños son el flanco por el cual se podría eventualmente conectar con vidas pasadas? Claro, ese es un tema que es muy posible que sea por que los niños, aparte que tener mayor sensibilidad psíquica durante los primeros años de vida y después estas como que se va un poco atrofiando, entre comillas, no en todos los casos, por utilizar quizás el temporal de la lógica, se va reduciendo esta sensibilidad, es más, tiene, digamos, los recuerdos un poco más frescos, ¿no? Aunque no todos los niños te dicen que recuerdan vidas pasadas, pero sí ha habido muchos casos. Por ejemplo, Ian Stevenson es un investigador que ha tratado cientos de casos, sobre todo de niños, que han tenido recuerdos de supuestas vidas pasadas, pero también ha encontrado coincidencias bien interesantes, como por ejemplo las marcas de nacimiento, que después seguramente de someterlos a terapias de regresión, ha coincidido con que esas marcas corresponderían a heridas que les causó la muerte en una vida anterior. Estos llamados estigmas. No, estigma se les llama a estas marcas atribuidas más bien con un propósito religioso, Ah, ok, mágico, ok, ok. digamos, eres un elegido y estás representando el sufrimiento de Jesús, por ejemplo, No, ¿no? acá estamos Como, hablando de marcas que han venido de vidas pasadas exactamente, y que aparecen en el cuerpo de recién nacidos. de recién nacidos, ¿sí? Son marcas de nacimiento. Por ejemplo, hay un caso de un niño de la India llamado Maharam, que él tenía una marca en el pecho y que él todavía tenía recuerdos de la vida anterior y él aseguraba de que había sido asesinado con un disparo en el pecho, ¿no? E incluso llegó a reconocer a su asesino porque parece que había reencarnado no mucho tiempo después. Y hay otros casos también de niños tan igualmente impresionantes, como el caso de las víctimas de las Torres Gemelas, que fue en 2001, ¿no? A partir del 2005, 4 o 5 años después, empezaron a aparecer digamos, una generación de niños que empezaba a comportarse o manifestar situaciones extrañas, como por ejemplo contar de que ellos habían estado en un edificio, decían, porque ya no existía, pues las Torres Gemelas, y lo describían con mucho detalle, inclusive casos de un niño que le gustaba mucho los carritos de bomberos, y él decía que él había sido bombero y se llamaba tal, y que inclusive dijo la marca del camión que manejaba y cuál era el nombre de su compañía, y todos esos ratos eran ciertos, y sus padres estaban asustadísimos porque en ningún momento le informaron al niño todos esos detalles, ¿no? Y que a raíz de estas terapias de regresión comprobaron de que sí, todo lo que dijo era cierto y que esos recuerdos no eran inventos. ¿Puede llegar a ser peligroso que alguien se enfrente a sus vidas pasadas? ¿O no hay ningún riesgo más allá de, ok, puede que esta haya sido tu vida pasada, pero este es tu presente, no hay forma de que te vayas a otro plano, ¿no? No, en ese sentido no hay ningún peligro. Más bien, las terapias de regresión se tratan justamente de eso, encontrar el origen de tus traumas digamos, ciertos problemas que tienes actualmente, quizás el origen esté en una vida anterior, ¿no? Y te hacen precisamente llegar al momento exacto. Y a veces sucede de que cuando reencarnamos grupalmente, los roles no son necesariamente los que tienes en la actualidad, se pueden invertir, tu padre puede ser tu hijo, y que pudieron haber tenido un conflicto en vidas anteriores, o tal vez tu asesino en esta vida sea tu hermano, cosas de ese tipo. Y enfrentar eso es más bien lo que, según los testimonios que he podido escuchar, recién han logrado entender y han logrado sanar de los problemas emocionales que tienen en la actualidad. ¿Cuáles son esos otros testimonios, por ejemplo? Bueno, se me quedó pendiente, por ejemplo, casos de personas, también otro niño de la India también comenzó muy pequeño, en una aldea, ¿no?
y empezó a recordar, y llamaba a las personas adultas por su nombre, ¿no? Y tú, discúlpame, tú me debes dinero, le decía, un niñito a un viejo le decía, ¿cuándo me pagas lo que me debes, no? Y a otras personas le decía, Perdón, ¿ese no es Merlín? Continúa, disculpe. eh, así iba identificando a cada persona y sabía cosas pues que nadie más sabía, y resulta que este niño de- aducía ser uno de los vecinos que había sido asesinado también por un hachazo en la cabeza. Y tenía una marca, pero una cicatriz de nacimiento era. Y el momento más crítico fue cuando llegó a reconocer a su asesino delante de todos y fue capturado, ¿no? En ese Una- momento acaba de haber un golpe, no sé si tenga que ver con una vida pasada, necesariamente, pero ha sido ¿Quién perturbador. sabe, no? ¿Quién sabe? Y bueno, y así de precisas pueden ser estas situaciones, ¿no? Y nosotros mismos también podemos, tal vez, guiarnos a ciertos indicios, a ver si hemos tenido una reencarnación, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son los sueños repetitivos, sobre todo lugares o lugares específicos o épocas antiguas específicas también, los sueños repetitivos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de una mujer que le hicieron a través de las regresiones, que había tenido, había sido una mujer de la calle, pero en París, ella era norteamericana, era de Estados Unidos, nunca había ido de viaje a Europa, describió pues una calle antigua, empedrada, ¿no? Con faroles, faroles que se encendían así con, no sé si era con vela. Y el nombre recordó la calle. Cuando empezaron a investigar, justamente no existía esa calle, pero sí existía en la antigüedad. Estábamos hablando pues de 1800 para atrás, ¿no? Pero actualmente ya no existían, ¿no? ¿Cómo supo esa información, no? Cosas así detalladas de ese tipo se han logrado a través de estas regresiones. Ahora, ¿cabe la posibilidad que a través de esas regresiones uno entienda, por ejemplo, que ha reencarnado para cumplir con alguna misión que dejó pendiente en otra vida, ¿no? Por lo general suele ser así, ¿no? Y eso también lo explica muy bien nuestro amigo Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Donde básicamente habla de sus experiencias, sobre todo con una paciente a la que denomina Catherine, y que la hace, digamos, regresionar hasta un punto oscuro o de descanso entre dos vidas, entre la vida anterior y la actual, que ahí se entendió recién de que esa es una etapa de purificación, llamémosle como de descanso, y es donde los guías espirituales te comunican el propósito por la que has pasado por esas experiencias y te dan a elegir, ¿no? Si deseas continuar con tu camino o repetir la experiencia, pero desde otro punto de vista, desde otro rol, para que puedas tú también aprender de eso, ¿no? Y en eso más o menos se basaba y se parece mucho a las doctrinas pues, orientales, ¿no? Del budismo, el hinduismo, ¿no? Entonces, sí, justamente parte de las terapias servían para eso, ¿no? Y entender cuál fue tu objetivo y por qué sufriste tanto en la anterior, y como que ahora vas a sentir lo mismo, pero desde otro ángulo, ¿no? Repito la pregunta que te había hecho al inicio. ¿Te ha tocado conocer a personas que te han dicho que recuerdan algún tipo de vida pasada o que se hayan sometido a alguna regresión? ¿Sí? Es más, yo también he practicado incipientemente el tema de las regresiones, ¿no? Lo que pasa es que no tengo la suficiente experiencia para discernir si la persona lo que me está diciendo lo está imaginando o es real, salvo que me dé datos muy concisos, muy precisos, y hasta ahí no he llegado, para poder investigar, ¿no? Si realmente sucedió o no en la antigüedad, ¿no? Pero Ujú. sí, muchas personas, algunas personas, ¿no? Que han empezado a recordar, ¿no? Eventos pasados específicos. Y es curioso, ¿no? ¿Cómo sabe uno en qué época mandarlo y en qué fecha cuando murió? Eso se da automáticamente, porque el procedimiento del tratamiento, de la terapia, es tal de que te inducen para que directamente vayas al momento del origen de tu problema actual, ¿no? Ya.
Y no es, bueno, ahí yo he escuchado a otros que dicen de que sí, que me hicieron una regresión y fui una sacerdotisa egipcia o fui un emperador romano, ¿no? No, no necesariamente, o sea, tienes esa suerte. Algunos han sido pordioseros, otros han sido esclavos, te puede tocar cualquier cosa, ¿no? Claro, tendrías que tener mucha buena suerte. Mira, ¿sabes qué? Yo soy la reencarnación de Napoleón. No necesariamente te puedes encontrar con esas sorpresas agradables, Yo ¿no? creo que esa es una de las motivaciones también de muchas personas que buscan hacerse la regresión sin tener la necesidad, porque quieren saber quiénes fueron en la vida anterior y quizás les agrade mucho tener ese tipo de información si ha sido alguien relevante, ¿no? Pero en realidad como terapia no interesa quién haya sido, ¿no? Sino por qué estás ahora aquí, ¿no? Eh, aquí en el Perú, ¿quiénes practican esa regresión? ¿Quiénes están autorizados para hacer esto? ¿Psicólogos? Bueno, es preferible personas que tengan conocimientos también en psicoanálisis, pero son cursos aparte, o sea, digamos, son carreras o conocimientos que se adquieren aparte de lo que es la psicología, ¿no? O sea, O sea, más que un de la psicólogo, un psicoanalista. un psicoanalista y, digamos, personas de que aprendan estas técnicas, son bastante específicas, ¿no? Porque sí, un psicoanalista te puede inducir a la hipnosis para regresionarte dentro de esta vida, ¿no? No muchos creen que hay una vida anterior, ojo. El que se dedica a terapias de regresión, sí, definitivamente está convencido de que esto existe y que puedes ir a etapas anteriores de tu vida. Por ejemplo, ¿a quién acudir en ese caso? ¿Nombres, quieres? No, no, no. No, O sea, sí, bueno, si me das nombres, mejor todavía, ¿no? Por ejemplo, alguien que haga este tipo de terapias de regresión para poder saber exactamente cuáles fueron mis vidas más allá de este plano, ¿no? Porque la del psicoanalista es dentro de este plano. Pero digamos, más allá, ¿a dónde ir? hay personas que se especializan en este tema de las regresiones, ¿no? Nuestro amigo Anthony Choi también es uno de ellos. Anthony Sí, Choi. él también, veo que también realiza ese tipo de sesiones, ¿no? Ujú. Y conozco otras personas más, pero lamentablemente ya no están en el país, están en el extranjero, ¿no? Pero sí, hay personas que se han especializado. ¿Qué testimonios has podido recoger de primera mano de esas personas, o sea, que se han enfrentado a estas vidas pasadas, por ejemplo? Mira, ahí habría que empezar con una pregunta que a veces muchos se hacen, ¿no? ¿Por qué si cada vez somos más y más población, entonces si vamos a estar regresando, ¿en dónde están las demás almas, no? Lo que me explicaron era de que no necesariamente todos regresamos a este mundo, sino también somos parte de otros mundos. Y hay testimonios de personas que han sido sometidas a terapias de regresión que empezaron a describir escenarios que no pertenecen a este mundo, e incluso los seres con los que ellos estaban no eran humanos. O sea, quiere decir de que ese es un tema que involucra no solamente a nuestro planeta. O sea, me estás diciendo, o sea, que las almas tienen un origen más que únicamente terrestre, cósmico. Exactamente. O sea, involucran a cualquier planeta, galaxia que esté dentro del cosmos. Eso es lo que se dice según algunas regresiones que han tenido ese tipo de información, ¿no? Y parte de su recorrido en esta evolución es haber caído temporalmente en este planeta, en el planeta Tierra, ¿no? Eso es lo que he escuchado en varias personas. Ahora, cabe la posibilidad que algo de ese conocimiento ancestral sea volcado en este plano también, ¿no? Es decir, por ejemplo, alguien que estuvo en otro planeta o que tuvo como vida estar en una dimensión que no necesariamente es esta, podría recordar algunas cosas y a través de eso traer algo de ese conocimiento o es imposible. ¿No? Si recuerda fragmentos de una vida anterior en otro lugar, es posible que también, sometiéndolo a más sesiones probablemente, obtener más información, qué cosa era, qué cosa había en ese lugar, ¿no? Y por qué está aquí y cuál fue el propósito de que lo enviaran aquí, etcétera, ¿no? Ahora, en algún momento conversando con Matt, por ejemplo, Matt me comentaba algo, ¿no? Me decía, por ejemplo, que a través de sesiones de mediums y demás se podía hacer que las almas se incorporen a cuerpos. No se asegura efectivamente que va a ser exactamente la persona a la que contactes, pero había el caso, me contó, de un francés que logró comunicarse con las almas de, por ejemplo, grandes genios, ¿no? De la historia del arte. No estamos hablando de Mozart, de Beethoven, Ujú.
de Van Gogh, ¿no? Entonces que a través de la mano empezó a escribir cosas y la gente que analizó caligrafía dijo, sí, es la letra que él tenía, ¿no? Es eso también probable, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? En un programa anterior estábamos hablando de Chico Xavier, por Sí. ejemplo, ¿no? Que era uno de considerado uno de los más grandes psíquicos de la historia también. Y una de sus principales cualidades era el de la psicografía, recepcionar, ¿no? No recepcionar mensajes, más que nada simplemente él escribía, incluso hasta con las dos manos, podía escribir dos libros distintos y eran canalizaciones de seres, digamos que eran seres de esferas superiores, seres de luz. Uno de ellos, de sus guías, llamado Emmanuel, también le ayudó a redactar una gran cantidad de libros, llegó a más de 400, 450 creo. Eran conocimientos que no le pertenecían a Chico Xavier, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, eso se ha dado también en otros casos, ¿no? De artistas, pintores, ¿no? Que han sido canalizados por mediums y han logrado, pues, hacer obras exactamente, o la firma, exactamente en la misma rúbrica, igual, sometido a peritaje, ¿no? Ahora, yo pienso, ¿no? De repente, si es que llevamos esto a un plano un tanto más metafísico, de repente el infierno no necesariamente signifique arder, sino de repente volver a vivir la misma vida anterior y repetirla en un ciclo ad infinitum, ¿no? Y cometer los mismos errores y ser consciente además que los estás cometiendo, ¿no? Claro. Bueno, si este es tema ya para otro capítulo, pues si hablamos un poco de lo que son experiencias cercanas a la muerte. Raymond Moody, que fue uno de los principales o los estudiosos, siendo médico de estos casos también, recopiló una serie de testimonios de personas que habían tenido esas experiencias, ¿no? Y hablaba efectivamente que la mayoría coincidía de que el momento de desencarnar pasaban por un túnel, llegaban a un lugar que sentían una paz tremenda, se le aparecían lo que él identificaba como seres familiares para él, e inclusive hasta cierta divinidad, ¿no? Eso es toda la parte positiva que conocemos. Sin embargo, algunas personas no tuvieron la misma experiencia y fueron a un lugar sórdido, como una caverna horrenda, y donde se escuchaban gritos, que era tal vez quizás una alucinación post-mortem de sus creencias sobre el infierno, ¿no? Pero eran demasiadas las coincidencias por la descripción del mismo lugar. Y no necesariamente lo llamaban infierno, sino que más bien como una especie de cámara para hacerte reaccionar que lo que hiciste estuvo equivocado, sobre todo aquellos que se quitaron la vida, Wow. sobre todo con ellos, ¿no? Y que les permitieron regresar para ya asumir su error y ver la vida de otra manera, etcétera, ¿no? Pero antes yo también pensaba que el tema del infierno era algo mucho más metafórico, ¿no? Sobre todo creado en la antigüedad, como los infiernos de Dante, pero después de ver este tipo de testimonio parece que hay algo allí que tampoco, digamos, nos permite hacer reaccionar de ciertas cosas que no hicimos bien en vida. En tu caso particular, ¿tú sentiste en algún momento que habías estado en el mismo lugar que antes o no? De niño pocas veces, eso es el famoso déjà vu, ¿no? Que cuando llegas a un lugar, más que nada, más que lugares, sentía de que ya eran acciones que ya había hecho antes. Acciones muy cotidianas, muy simples, ¿no? Cosas, se me cae una botella, se rompe, me corto, o esto ya me pasó antes, ¿no? Unas cuantas veces ha ocurrido cuando era niño, ¿no? Pero hay personas que sí, llegan a un lugar por primera vez, incluso al extranjero, y sienten todo familiar y llegan a reconocer las calles, por ejemplo, saben de que detrás de la siguiente esquina hay una tienda, cosas de ese tipo, cuando nunca fueron antes, ¿no? Eso también indica Es uno de las señales de que estarías obteniendo ciertos recuerdos de una vida anterior. alguna otra anécdota que recuerdes. Mm, hay más que anécdota, es un tema de que va a tirar a todo lo que hemos hablado de la reencarnación, que se supone que es para corregir nuestros errores o para evolucionar o para aprender. Se puede venir abajo, para los que creen en esto, con ciertos
ideas de la corriente gnóstica que sostiene también la existencia de los arcontes, que es un tema mucho más largo que espero tratarlo en otro tema, pero rapidito nada más, que se tratarían de seres que nos manipulan después que nos vamos al otro plano para hacernos volver a reencarnar sucesivamente. ¿Quiénes son los arcontes? Son seres espirituales, ¿ya? No necesariamente son demonios como algunos los llaman, sino que tienen funciones específicas. Se habla que como si fuesen también, son descritos como ciertos guardianes, ¿no? Entre cierto sector del mundo espiritual y que fuerzan a las almas a mantener en ese ciclo de reencarnación y también en la ignorancia. Y la única forma de salir de ese estado es despertando o liberarte de ellos para recién ir al lugar donde realmente corresponde. Es bastante polémico. Yo sé que ahorita estamos chocando con un montón de personas que decían, no, me estás metiendo miedo, pero es lo que cree la gnosis, ¿no? Claro, o sea, no es que estemos hablando de cosas que no son, sino que cosas que están hablando desde ese lugar. Estamos hablando de diferentes corrientes, claro. Lo que piensa cada uno y hay que hablar de todas, ¿no? Hay más también, pero por lo menos no todo es tan romántico como originalmente, sino también hay una posición, una visión que te muestra todo lo contrario. Ahora, pensemos, o sea, tú mencionabas en algún momento este emperador romano que prohibió y dijo que estos eran conocimientos paganos y que estaban fuera de lo tradicional del cristianismo. ¿Pero te ha tocado cruzarte con cristianos que sí creen en la reencarnación? Sí, me ha tocado porque no son tampoco fanáticos religiosos, tienen cierta libertad de pensamiento y hay otros que sí definitivamente no te lo van a aceptar porque no está en los textos sagrados, ¿no? O sea, son muy pegados al libro, digamos. Demasiado. Y vas a encontrar de todo tipo de personas. Nosotros vamos a encontrar de los tacaños y los avaros, ese círculo del infierno en el que arden las personas que no dan like, comentan ni se suscriben. Quiero agradecerle una vez más a Pedro. No, gracias a ti también por la oportunidad. Y con nosotros será hasta un próximo episodio. Reencarnaremos en el siguiente episodio. Chao.